Mi nombre es Meline Brennan. Siempre he sido la confiable en mi familia, la que recibe la llamada cuando alguien necesita ayuda, la que siempre interviene sin importar lo que pase. Ha sido así desde que tengo memoria. Tal vez sea porque crecí en una casa donde todo giraba en torno a la familia. No teníamos mucho, solo lo suficiente para mantener las luces encendidas y la comida en la mesa, pero nos teníamos el uno al otro. Mis padres trabajaban duro, mi madre hacía malabarismos con 2 trabajos y mi padre pasaba largas jornadas en la construcción. Y luego estaba yo, la más joven de 4 hijos, siempre tratando de hacer las paces en una casa que era tan ruidosa y caótica como llena de amor. Aprendí desde temprano cómo arreglar las cosas, ya sea ayudando a mis hermanos con sus tareas o escuchando a mi hermana quejándose de un chico que le rompió el corazón. Yo era a quien recurrían. No me importaba, de hecho, me gustaba. Me gustaba ser en quien la gente podía confiar, la que podía mejorar las cosas. Cuando crecí, cargué con eso. Conmigo fui a la universidad, me convertí en consejera vocacional y pasé mis días escuchando los problemas de otras personas y tratando de ayudarlos a descubrir su camino a seguir. Me encantó, pensé que era buena en eso, pensé que ayudar a las personas era mi propósito. Entonces, Chloe, mi hermana, perdió a su esposo. Jet tenía solo 12 años en ese momento, un niño pequeño que de repente tuvo que crecer demasiado rápido, y Chloe, bueno, estaba haciendo lo mejor que podía, pero perder a su marido la destrozó. Necesitaba a alguien que interviniera, y Jet también, así que lo hice. Ni siquiera lo pensé 2 veces. Él necesitaba estabilidad y yo podía dársela. Al principio eran cosas pequeñas, recogerlo de la práctica de fútbol, ayudarlo con su tarea, asegurarme de que tuviera lo que necesitaba cuando Chloe no podía, pero con el tiempo se convirtió en algo más. Estaba en todos los juegos, en todas las obras de la escuela, en todas las conferencias de padres y maestros. Yo era a quien llamaba cuando él no podía. Estaba molesto con él, confiaba en mí cuando necesitaba hablar. Pensé que lo estaba ayudando. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero la confianza es algo frágil. Se necesitan años para construirla, pero solo un momento, una elección para romperla por completo. No lo vi entonces, o tal vez no quería. No quería admitir que las líneas se estaban difuminando, que lo que pensaba que era amor y apoyo era otra cosa. En su totalidad, esta es la historia de cómo rompí esa confianza, cómo crucé límites que nunca debía haber cruzado, cómo lastimé a alguien a quien amo más que a nada. No es una historia de la que esté orgullosa de contar, pero es la verdad y si contarla ayuda incluso a una persona a detenerse y pensar antes de cometer los mismos errores que yo cometí, entonces tal vez valga la pena. Adoraba a su madre, Chloe. Ella era su mundo, su ancla. Era el tipo de madre que hacía que cada momento contara, siempre animándolo en los partidos de fútbol, quedándose despierta hasta tarde para ayudarlo con proyectos y sentándose con él durante las tormentas eléctricas porque sabía que odiaba el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Tenían un vínculo que era raro e inquebrantable, pero a la vida no le importan los vínculos, ¿verdad? La vida de Chloe terminó de repente. Ella conducía a casa una noche tarde, después de trabajar un turno doble en el hospital. Estaba cansada, había sido un día largo, y luego estaba el conductor ebrio, que se pasó un semáforo en rojo, y en un instante Chloe se fue. Jet tenía solo 12 años, nunca lo olvidaré. La llamada fue casi a medianoche y el teléfono sonó tan fuerte que me sobresalté. Cuando respondí, era Curtis Clark, un amigo de la familia que había sido contactado por la policía. Su voz temblaba y todo lo que pudo decir fue que ella no lo hizo. Mi corazón se hundió y todo lo que pude pensar fue en qué le iba a decir. ¿Cómo le explicas a un chico que la persona que era su mundo entero no va a volver? Cuando llegué a la casa, Jet estaba sentado en el sofá con las rodillas dobladas, mirando la puerta principal como si estuviera esperando. Ella caminó a través de él no lloró al principio, solo se sentó allí, en silencio, perdido. Cuando me arrodillé frente a él y le dije que ella se había ido, fue como si la luz en sus ojos se apagara. Él no dijo una palabra. Simplemente se derrumbó en mis brazos, sollozando tan fuerte que pensé que se rompería. Desde ese momento me convertí en todo para Jet. Su padre no había estado en escena durante años. Se había ido cuando Jet era solo un niño pequeño. Chloe lo había criado con ella. Yo era la única que me necesitaba y ahora que ella se había ido, no había nadie más. Yo intervine porque alguien tenía que hacerlo. Él me necesitaba y yo no iba a decepcionarlo. Al principio solo se trataba de lo básico,
asegurarme de que tuviera comida, ropa y un lugar seguro para dormir, pero rápidamente se convirtió en algo más. Jet estaba de duelo y no sabía cómo procesarlo. Dejó de hablar con sus amigos, sus calificaciones comenzaron a bajar y se convirtió en la sombra del niño que solía ser. Estaba enojado, demasiado enojado con el mundo, enojado con el conductor que se llevó a su madre y tal vez incluso enojado con ella por dejarlo también, como su padre. Una noche, aproximadamente 6 meses después de la muerte de Chloe, finalmente rompió su silencio. Lo estaba ayudando con su tarea de matemáticas y de la nada dijo, no es justo, ella era todo lo que tenía. Su voz se quebró y me miró con lágrimas en los ojos. ¿Por qué tuvo que irse? ¿Qué hice mal? Al escuchar esas palabras, me destrozaron. Quería decirle que no era su culpa, que a veces el mundo era cruel, pero sabía que esas palabras no serían suficientes, así que hice lo único que podía hacer, lo envolví con mis brazos y le dije que estaba, aquí, Jet, no estás solo, estoy aquí. Desde ese día en adelante, hice todo lo que pude para llenar el vacío que Chloe había dejado atrás. Fui a cada partido de fútbol, lo ayudaba con cada proyecto escolar y me aseguraba de que supiera que lo amaba, pero yo no era Chloe. No importaba cuánto lo intentara, no podía ser ella, y tal vez ahí es donde comenzaron las grietas. Jet se apoyó en mí para todo lo que él quería. Me llamó por cada pequeña cosa, desde elegir qué ponerse para el día de la foto hasta pedir ayuda con problemas en la escuela. Incluso comenzó a saltarse las salidas con sus amigos solo para pasar más tiempo conmigo. Eres la única persona con la que puedo hablar, tía Meline, me dijo una vez, con su voz cargada de gratitud y tristeza. ¿Realmente escuchas? Escuchar esas palabras me hizo sentir que estaba haciendo lo correcto, como si le estuviera dando algo que nadie más podía, pero no todos lo vieron de esa manera. Curtis, mi primo y uno de los pocos miembros de la familia que todavía se mantenían en contacto, comenzó a expresar preocupación. Estás haciendo un trabajo increíble, dijo un día mientras tomábamos un café. Su tono era cauteloso, pero Jet necesita aprender a valerse por sí mismo. Se apoya en ti para todo y eso no es saludable para ninguno de los dos. En el momento lo ignoré, me dije a mí misma que Curtis no entendía por lo que había pasado Jet, que él no veía lo mucho que Jet me necesitaba, pero al mirar atrás ahora me doy cuenta de que tenía razón. No solo estaba ayudando a Jet, me estaba aferrando a él con demasiada fuerza, tratando de ser todo para él porque no sabía cómo dejarlo ir, y al hacerlo, difuminé líneas que nunca debieron haberse difuminado. No lo vi entonces, pero las grietas ya se estaban formando. Grietas en la capacidad de Jet para crecer. Grietas en mi juicio. Grietas en un vínculo que, si bien estaba construido sobre el amor, lentamente se estaba convirtiendo en algo que nunca debió haber sido así. Jet estaba cambiando. Comencé a notarlo cuando cumplió 15 años. Su voz se hizo más profunda. El tranquilo chico tímido que había pasado años protegiendo se estaba convirtiendo lentamente en alguien nuevo. Conocí a alguien a quien no reconocí por completo. Debería haberlo hecho. Me sentí orgullosa y en cierta manera lo fue, pero también me aterrorizó que él estuviera creciendo, alejándose del pequeño mundo seguro que habíamos construido juntos y yo no sabía dónde me dejaría eso al principio. Fue sutil. Él comenzó a pasar más tiempo en su habitación cerrando la puerta cuando solía dejarla abierta, se reía menos de mis chistes, ignoró mis ofertas de ayuda me dije a mí misma que era normal que todos los adolescentes pasaran por fases como esta, pero eso no detuvo él. Dolor en mi pecho cada vez que él elegía la soledad sobre mi compañía. Entonces conoció a Scarlett Larson, ella era una compañera de clase suya, brillante, extrovertida y encantadora sin esfuerzo de esa manera en que solo las chicas de 15 años pueden serlo. Jet no podía dejar de hablar de ella. Cada frase era sobre algo gracioso que Scarlett había dicho en clase o lo buena que era en el fútbol por primera vez en años. Parecía genuinamente feliz y yo debería haber estado feliz por él, pero en cambio sentí una presión en el estómago cada vez que su nombre aparecía. Siento que lo estoy perdiendo, le confié a Curtis una tarde cuando pasó a tomar un café. Ya no me necesita. Curtis me miró pensativo durante un largo rato antes de responder. Meline, menos mal que Jet está creciendo, se supone que te necesita menos. No lo dije en voz alta, pero no estaba de acuerdo. No podía imaginar una versión de mi vida en la que Jet no estuviera. No sabía quién era sin él. Jet se había quedado despierto hasta tarde trabajando en un proyecto para la escuela y lo encontré dormido en el sofá, papeles esparcidos a su alrededor. Fui a cubrirlo con una manta como lo había hecho cientos de veces antes, pero esta vez dudé. Mi mano se congeló demorándose solo un momento demasiado largo y algo dentro me moví. Sentí una oleada de culpa tan fuerte que hizo que mi pecho se apretara, pero la ignoré, lo arropé y me fui a la cama.
Eran pequeños momentos como ese, pequeñas instancias fugaces que parecían inofensivas en el momento, pero que se sumaron a algo mucho más grande. En su hombro que se demoró un tiempo demasiado largo, un cumplido que se sintió un poco demasiado personal, me convencí de que era inocente. Luego acababa de llegar a casa de la práctica de fútbol, sudado y exhausto, pero todavía sonriendo de oreja a oreja. Estaba hablando de cómo Scarlett había marcado el gol de la victoria. Su emoción llenaba la habitación y no podía dejar de mirarlo. Su rostro estaba sonrojado, su cabello húmedo y había algo en la forma en que me miraba, tan abierto, tan confiado, que hizo que mi corazón se acelerara. No sé qué me pasó, un minuto nos reíamos y al siguiente me incliné hacia él, lo besé, fue rápido, apenas más que un roce de mis labios contra los suyos, pero fue suficiente. Se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y por un momento pensé que se iba a alejar, pero no lo hizo. Después de eso todo cambió. Nos dijimos que no estaba mal, que no lastimó a nadie si nadie lo sabía, pero la verdad es que estaba mal. Todo estaba bien hasta que escuché la conversación entre Jet y su mejor amigo Bryson. Se conocieron en la escuela unos meses después de nuestras aventuras. En esa época, Jet empezó a confiar en Bryson. Bryson Blackwell era el tipo de chico que era sabio más allá de su edad y siempre ofrecía consejos que parecían demasiado maduros para un chico de 16 años. Jet confiaba en él, tal vez incluso más de lo que él confiaba en mí, y me di cuenta de que estaba empezando a pesar sobre él. Una noche los escuché hablando en su habitación. No había tenido la intención de escuchar, pero sus voces atravesaron las delgadas paredes de la casa. No sé qué. Para hacer, Jet dijo en voz baja y lleno de frustraciones, como si no pudiera parar, pero lo hago, ni siquiera sé si lo quiero más. ¿A qué te refieres?, preguntó Bryson. Quiero decir que es demasiado. Siento que ya ni siquiera sé quién soy. Ella siempre está ahí, siempre todo. No puedo respirar. Hubo una larga pausa antes de... Bryson respondió: tienes que decirle que necesitas espacio, esto no es saludable. Jet lo sabe, ¿cierto? No puedo, Jet dijo con la voz quebrada, no quiero lastimarla, ella es todo lo que tengo. Bryson suspiró: tienes que, por el bien de ambos. Escuchar esas palabras fue como un puñetazo en el estómago. Entonces me di cuenta de que no solo me estaba haciendo daño a mí mismo, también me estaba haciendo daño a Jet, pero no sabía cómo parar, no sabía cómo dejarlo ir. Lo único que me hizo sentir que todo había estado tenso entre Jet y yo por un tiempo, pero me negué a verlo. Él se estaba alejando cada vez más, pasando horas encerrado en su habitación o afuera con Bryson y Scarlett, los pequeños momentos que solíamos pasar juntos. Compartir risas mientras cocinábamos juntos era cada vez menos frecuente. Me dije a mí mismo que era solo una fase que él había pasado. Vuelve a mí como siempre lo hacía, pero en el fondo podía sentir que la distancia crecía y me aterrorizaba. Una noche, mientras revisaba fotos en mi teléfono, imágenes de Jet cuando era más joven, cuando todo parecía más simple, me encontré con una de su cumpleaños número 13. Estaba sonriendo a la cámara con pastel en su cara. Recuerdo haber pensado en cuánto había cambiado, cuánto le había dado y cuánto necesitaba que se quedara cerca. No me di cuenta entonces de lo egoísta que se había vuelto esa necesidad. Jet estaba pasando más tiempo con Scarlett, y eso me estaba volviendo loca. Llegaba a casa de la escuela y apenas me decía 2 palabras antes de salir a encontrarse con ella. Una noche, mencionó que ella lo había invitado a una fiesta durante el fin de semana. Escuché la emoción en su voz, pero todo lo que sentí fue pánico. ¿Estás seguro de que es una buena idea?, pregunté, tratando de mantener mi tono neutral. Las fiestas a tu edad pueden salirse de control. Jet me miró con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla entre molestia y decepción. Es solo una fiesta, tía Meline. Los padres de Scarlett van a estar allí. No es gran cosa. ¿Pero qué pasa si me dejas? ¿Y si ya no puedo? ¿Puedo tener una vida propia? No tienes que preocuparte por mí, tía Meline. Ya no soy una niña. Me quedé congelada. Nunca me había hablado así antes, y me dolió más de lo que quería admitir. Solo estoy tratando de cuidarte, dije en voz baja. Él suspiró y se frotó la nuca. Lo sé, pero parece que no lo entiendes. La conversación terminó ahí, pero se quedó conmigo esa noche. No pude dormir. Sus palabras seguían repitiéndose en mi cabeza: ¿puedo tener una vida propia? Sabía que tenía razón. Me había estado aferrando demasiado fuerte. Tenía miedo de que, si lo dejaba ir, se escaparía por completo. La tensión alcanzó su punto máximo unos días después. Jet acababa de regresar de pasar el rato con Bryson,
y me di cuenta de que algo no estaba bien. Apenas me miró mientras pasaba, caminando directo a su habitación. Lo seguí, golpeé suavemente la puerta y luego la empujé para abrirla. ¿Estás bien?, pregunté suavemente. Él no respondió de inmediato. Estaba sentado en el borde de su cama con la cabeza entre las manos. Cuando finalmente me miró, sus ojos estaban llenos de algo que no podía identificar, dolor, enojo, tal vez incluso miedo. «Tenemos que hablar», dijo, su voz baja pero firme. Mi estómago se hundió. «Está bien», respondí, sentándome en la silla frente a él. «¿Qué está pasando?». Respiró profundamente, y por un momento pensé que podría cambiar de opinión. Pero luego habló, y sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. «Ni siquiera sé cómo decirte esto, pero sentí que no podía decirte que no por mucho tiempo. Es como si no tuviera elección y me estuviera matando», dijo con voz temblorosa. Lo miré atónita. «Jet, no entiendo». Él miró hacia otro lado, apretando la mandíbula. «He estado tratando de entender durante meses por qué me siento así, por qué sigo haciendo cosas que no quiero hacer, y creo que es porque no quiero decepcionarte. Pero ya no puedo hacer esto». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y sofocantes. Quería decirle que estaba equivocado, que todo lo que habíamos hecho había sido de mutuo acuerdo, pero en el fondo sabía que él tenía razón. Había cruzado líneas que nunca debía haber cruzado, y ahora estaba viendo las consecuencias en tiempo real. Después de que él salió de la habitación, me quedé sentada allí durante lo que parecieron horas, repitiendo la conversación una y otra vez en mi cabeza. ¿Cómo dejé que llegara tan lejos? ¿Cómo me convencí de que lo que estaba haciendo estaba bien? El peso de todo era insoportable, y sabía que ya no podía llevarlo sola. Al día siguiente, llamé a Rebecca Pina, mi mejor amiga desde la universidad. Ella siempre había sido la única persona con la que podía contar para que me dijera la verdad, sin importar lo difícil que fuera escucharla. Cuando le conté todo, no se contuvo. «Tienes que mirarte a ti misma, Meline», dijo con voz firme, pero no cruel. «No puedes reparar esto a menos que lo admitas todo». «Lo sé», susurré, las lágrimas corriendo por mi rostro. «Simplemente no sé cómo arreglarlo». «No puedes arreglarlo de la noche a la mañana», respondió. «Pero el primer paso es dejarlo ir. Él necesita espacio para descubrir quién es sin ti, y tú necesitas descubrir quién eres sin él». Sus palabras fueron como una bofetada en la cara, pero tenía razón. Había convertido al pobre chico en otra persona, alguien que nunca quiso ser, y me odié por eso. Unos días después, Jet me dijo que necesitaba espacio. Dijo que no estaba enojado, pero necesitaba tiempo para pensar y procesar todo. Escuchar esas palabras me rompió, pero sabía que eran necesarias. Por mucho que me doliera, tenía que dejarlo ir. Pasé días repitiendo las palabras de Jet en mi cabeza una y otra vez, hasta que sentí que estaban grabadas en mis huesos. Cada vez que el peso de lo que había hecho se hacía más pesado, asfixiándome, me convencía de que lo que compartíamos era mutuo, que lo estaba ayudando a amarlo de la manera en que necesitaba. Pero ahora todo lo que veía era cuánto lo había lastimado. Quería arreglarlo, hacer las cosas bien, pero cada vez que trataba de alcanzarlo, me quedaba paralizada. ¿Qué podría decir para borrar el dolor que había causado? Cada palabra se sentía inadecuada, como tratar de parchar una presa rota con un trozo de cinta. Sabía que no podía dejar las cosas como estaban. Jet merecía una disculpa. Al menos, se merecía escucharme asumir la responsabilidad, así que le escribí una carta. «Querido Jet, ni siquiera sé por dónde empezar. ¿Cómo me disculpo por algo que ni siquiera puedo explicarme a mí misma por completo? Todo lo que sé es que te he lastimado de maneras que nunca quise, y por eso lo siento profundamente. Cuando tu madre murió, me hice una promesa a mí misma de que te protegería, sin importar lo que pensara. Lo estaba haciendo, pero en algún punto del camino perdí de vista lo que eso realmente significaba. Crucé líneas que nunca debía haber cruzado, y al hacerlo, te quité algo que nunca podré devolverte, tu confianza. Dijiste que sentías que no podías decirme que no, y eso me rompió, porque lo último que quería era que te sintieras atrapado, que sintieras que no tenías elección. No puedo cambiar lo que ya pasó, pero puedo prometerte esto: desde ahora en adelante, respetaré tus límites. Te daré el espacio que necesitas para descubrir quién eres, sin que yo esté encima de ti. No estoy pidiendo perdón porque no lo merezco,
pero espero que algún día puedas recordar los buenos momentos que compartimos y saber que, aunque te fallé de muchas maneras, siempre te amé. Lo siento mucho, Jet, por todo. Con amor. Tía Meline. Dejé la carta en su escritorio una mañana mientras estaba con Bryson. No esperaba una respuesta, al menos no de inmediato, pero la espera era insoportable. Cada vez que mi teléfono sonaba, mi corazón saltaba, solo para hundirse cuando me daba cuenta de que no era él. Los días se convirtieron en semanas, y aún nada. Empecé a preguntarme si lo había perdido para siempre. Entonces, una noche, alguien llamó a la puerta. La abrí y encontré a Jet parado allí, luciendo mayor que sus 19 años. Tenía la carta en la mano, doblada y arrugada, como si la hubiera leído cientos de veces. Por un momento, nos miramos el uno al otro, ninguno de los dos sabía qué decir. ¿Podemos hablar?, preguntó finalmente, con voz tranquila y firme. Asentí y me hice a un lado para dejarlo entrar. Nos sentamos en la sala de estar. El silencio se extendió entre nosotros como un cañón. Finalmente, él lo rompió. He estado pensando mucho, dijo, mirando la carta. Sobre todo. Y no sé si las cosas volverán a ser como antes. Sus palabras me dolieron, pero sabía que eran ciertas. No lo espero, respondí suavemente. Solo quiero que sepas que estoy aquí, sea lo que sea que necesites, espacio, tiempo, o nada. Lo respetaré. Entonces, me miró y, por primera vez en lo que pareció una eternidad, vi en sus ojos un atisbo del chico que solía conocer. Estoy dispuesto a intentarlo, dijo. Reconstruir. Pero va a tomar tiempo. Eso era todo lo que podía pedir. Nos sentamos allí un rato, sin decir mucho, solo compartiendo el espacio de una manera que se sentía tentativa, pero esperanzadora. No fue una resolución. En realidad, no lo fue. Fue más bien un comienzo frágil, incierto, pero real. Me gustaría decir que ahí es donde termina la historia, pero la verdad es que no sé qué pasará después. Todavía lo estoy averiguando, todavía estoy tratando de entender cómo dejé que las cosas llegaran a este punto y cómo seguir adelante. Sé que cometí errores terribles, unos irreparables, y no sé si alguna vez se puedan deshacer. Pero quiero intentarlo, por mí misma, para tener la oportunidad de ser mejor. Así que ahora recurro a ti, ¿qué haces cuando has roto a alguien que amas? ¿Cómo enmiendas algo tan imperdonable? No tengo las respuestas, pero tal vez tú sí. Si alguna vez has estado en una situación como esta, o incluso si no lo has estado, ¿qué harías? ¿Cómo lo solucionarías? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Estoy aquí para aprender, escuchar y crecer. Y antes de que te vayas, si esta historia te resonó o te dio algo en qué pensar, me encantaría que le dieras me gusta a este video. No solo me permite saber que estás aquí, sino que también ayuda a que esta historia llegue a otras personas que podrían necesitar escucharla. Si crees que alguien en tu vida podría beneficiarse de esta conversación, comparte este video con ellos y no olvides suscribirte. Este no es el final de mi viaje, y quiero que tú también seas parte de él. Gracias por estar aquí y por ser parte de esta discusión. Tus pensamientos y tus ideas significan más de lo que sabes.